nuevamente en Routier, un contacto de esos especiales, esos que te traemos desde los Estados Unidos de Norteamérica gracias a la gestión de Gustavo Ventre, nuestro corresponsal en las tierras del tío Sam. En esta oportunidad manejamos la Nissan Murano, un vehículo que ya no está en nuestro país, que se presentó la primera generación en el Salón de Nueva York de 2002, o sea, hace ya 14 años, y que en 2014 recibió una tercera generación, que es la que ves en imágenes y la que obviamente te vamos a contar en el programa del día de hoy. Arrancamos a desandar esta Murano, como siempre, por el frente, por la trompa. Lo primero que recordamos es que siempre fue protagonista en la Murano. La primera generación presentó una trompa bastante rupturista, la segunda la afiló bastante, era muy característica esa Nissan Murano que se vendió en nuestro país y que hoy en día es fiel exponente de lo que Nissan llama la parrilla B-Motion, que nos hizo acordar en cierta medida algunos modelos Honda de esta región, como por ejemplo el City y el Civic. Insistimos entonces en esta generación de Murano, es realmente impactante, tiene un diseño muy fluido, tiene mucho cromado y como si fuera poco, la carrocería es de un color que Nissan utiliza mucho. Por último, las ópticas muy afiladas y tipo boomerang al mejor estilo Nissan 370. De perfil con 4,88 enormes metros de largo, tiene un juego de trazos realmente impresionante, muy logrado, se ven muchas curvas, muchos rebusques de diseño, realmente lo celebramos, le queda muy pero muy bien. Además de eso, y al igual que en la trompa, tiene plástico en la zona baja, algo que un recurso que solemos decir que es para salirse un poquito del camino y no dañar la pintura en esa zona, aunque en el caso de esta Murano es de tracción delantera. Y si hablamos de tracción, tenemos que hablar de unas llantas de 18 pulgadas, de un diseño bastante atractivo. Por último, tenemos que mencionar que entre todos esos trazos de los que te hablábamos y que podés ver vos mismo en imágenes, se encuentra una línea de cintura muy elevada, muy musculosa, acompañada de pliegues y que tiene un quiebre que nos hizo recordar a la SW4 que pasó hace muy poquito tiempo por Routier. Nos ubicamos en el sector trasero de esta nueva Murano y también está en composé con el resto de la carrocería. Encontramos un interesante mix de trazos, de materiales, una luneta que se rinde al diseño, es algo pequeña y que no es la mejor aliada a la hora de mirar hacia atrás. Sí nos encontramos con un portón de generoso tamaño con boca de carga muy baja, lo que obviamente facilita esta operación y que encima tiene apertura remota y eléctrica como suelen acostumbrarnos este tipo de vehículos y más de este origen. Una vez abierto ese portón, ese enorme portón, nos encontramos con un volumen de carga que va desde los 39,6 pies cúbicos a 70 pies cúbicos. Quédate tranquilo, hicimos los cálculos y para que te des una idea, todo el volumen en Estados Unidos se mide de otra manera, es prácticamente todo desde el piso hasta arriba de todo. En definitiva, lo que tenés que saber es que con la segunda hilera de asientos rebatidos que forman un piso plano, valga el detalle, tenemos una capacidad de carga de prácticamente 2000 litros. Bajo esa enorme capacidad de carga nos encontramos con una de las manchitas de este Murano, que es que el auxilio, naturalmente por la medida de 18 pulgadas de las titulares, en este caso el auxilio es de tipo temporal. Puertas adentro de esta Murano no rompe ningún esquema, no le suele escapar a esta máxima de los japoneses de no jugársela mucho en términos ni estructurales ni arquitectónicos de diseño, sobre todo hablando del interior. En el caso de esta Murano prevalece la paleta de grises, tenemos que hablar sí de una muy buena calidad, excelente tanto en los materiales utilizados como en el ensamblado, tenemos detalles en cuero, tenemos detalles en madera y hasta símil aluminio que hacen que el habitáculo sea realmente un lugar muy agradable y de percepción de calidad excelente. Quien se ponga al mando de esta Murano se va a encontrar con un tablero realmente imponente. Tenemos que hablar de 4 relojes analógicos y una computadora central de 7 pulgadas, que por lo general, incluso en nuestro mercado, esa medida se suele aplicar a las pantallas que van ubicadas en el centro de la consola, así que bien por Nissan, como te puedes imaginar, tiene muchísima, pero muchísima data disponible para el conductor. Si creemos que los 2 relojes inferiores analógicos, que son los de temperatura y combustible,
combustible podrían ser de un tamaño algo mejor o mucho más visibles, ya que, como solemos decir, son de vital importancia. Seguimos en el puesto de mando de esta Murano y, como te puedes imaginar, la posición de manejo es inmejorable. La butaca tiene múltiples regulaciones eléctricas, tiene memoria y todo, pero todo queda a mano del conductor. Por el apartado de la multimedia es bastante completo, tiene todas las conexiones disponibles, tiene las radios digitales y satelitales que tiene Estados Unidos, pero creemos que tiene una interfaz algo anticuada y que incluso la posición puede generar, o mejor dicho, nos generó algunos reflejos durante el día con el reflejo justamente, y valga la redundancia, del sol. Momento de hablar de la habitabilidad de esta Murano. Te puedes imaginar que con casi 5 metros de largo, obviamente hay lugar para todos. Te cuento que tiene 2,82 metros entre ejes, tiene cinturones inerciales y apoyacabezas para los 5 ocupantes, como debe ser, y que cada butaca puede configurarse a piacere. Antes de irnos al corte, te cuento que por el lado del equipamiento es realmente nutrido. Necesitaríamos otro bloque entero para hablar de todo lo que tiene. Vamos a tratar de hacerlo breve. Por el lado de la seguridad, tiene 7 bolsas de aire, controles activos y pasivos de todo tipo, de mitigación de ruido, para que no pierda la línea en ningún momento. En definitiva, estás recontra seguro y no exhibe ninguna grieta. Por el lado del confort, algo similar. Tenemos que hablar muchísima dotación. Vamos a destacar la cámara de retroceso con el sistema Around View, que es algo que ya habrás visto, por ejemplo, en nuestra Citroën Grand C4 Picasso. Decimos nuestra porque pasó por Routier, obviamente, y pudiste ver este sistema de cámaras que permite ver en 360 grados todo lo que sucede alrededor del vehículo. Tenemos que agendar el cuero, las regulaciones eléctricas, las memorias, el arranque sin llave tan típico de Nissan, el techo que además se puede abrir, y un sistema de parlantes Bose de 11 unidades que obviamente hacen que puedas escuchar tu música de la mejor manera posible. Segunda parte del contacto exclusivo que tuvimos con la Nissan Murano, y es momento de abrir el enorme capó para encontrarnos también con un enorme motor, un bestial V6 de 3,5 litros histórico de la familia BQ. Lo hemos manejado incluso en otros modelos de la marca y en este tiene una potencia de 260 caballos. Se trata de un vehículo algo glotón que no recibe las bondades del downsizing, que, como bien sabes, es una cilindrada pequeña y la sobrealimentación por turbo, por compresor o por ambos, ¿por qué no? En este caso es un V6 tradicional aspirado, con el que obtuvimos, por ejemplo, con mediciones de Routier, 11 litros cada 100 kilómetros en ciudad, una cifra que podría ser peor, creemos, la verdad nos sorprendió bastante, y en ruta obtuvimos también una cifra de 8,5 litros cada 100 kilómetros. Creemos que son números que podrían ser peor, pero al mismo tiempo podrían ser mejor. La encargada de transmitir la potencia de las ruedas de esta Murano es una caja CVT Xtronic. También la hemos manejado, a gusto personal es mejor que las de doble embrague. Esto, insistimos, es una opinión meramente personal. El pasaje de marchas es mucho más eficiente en este tipo de cajas y es impresionante el andar que tiene, su suavidad. Sí puede penalizar un poco a la hora de buscar el rebaje cuando hundimos el pie derecho para algún sobrepaso, por ejemplo. Puede demorarse un poquito más que una DSG o que una doble embrague S-Tronic de las que ya han pasado miles por Routier, pero para el tránsito urbano, para el día a día, la CVT a mi juicio es de las más eficientes. ¿Y cómo se comporta dinámicamente esta Murano? En ciudad, como te puedes imaginar, es el confort supremo, es súper cómoda, es muy mullida, tiene el típico andar del bote norteamericano, del SUV tradicional yankee, que lo que busca es el máximo confort disponible para todos sus ocupantes. Recordemos que está montada sobre llantas de 18 pulgadas que a su vez están montados en neumáticos de 235 con talón de 55, una pisada enorme que brinda muchísimo aplomo y un talón que, aunque a priori puede sonar a poquito, todo este reglaje de las suspensiones que te hablábamos hace que prácticamente no se note. Estéticamente queda muy bien, lo puedes ver en imágenes mientras circula también. En definitiva, un confort supremo en ciudad y comportamiento dinámico en ruta. Quizás penaliza un poquito esta suspensión mullida, pero la suspensión independiente se encarga de que todo vaya sobre ruedas y obviamente tenés toda la dotación, todos los controles activos
activos y pasivos para que esta Murano no pierda jamás la línea. El último ítem dinámico que atacamos es la dirección, la maniobrabilidad. Podés recordar que en cuanto al equipamiento tiene el Around View, con lo cual estacionar esta Murano, recordemos de 4,88 metros de largo, puede resultar a priori una tarea difícil, pero una vez que encontramos el lugar disponemos de todo este sistema de cámaras para mostrarnos lo que ocurre y evitar darle a cualquier objeto que se ponga en nuestro camino. Así que por el lado de la maniobrabilidad, muy bien 10 para esta Murano. Momento de la conclusión de este breve contacto con la nueva Nissan Murano de tercera generación en Estados Unidos. A $37.000 los puntos en contra que encontramos de esta Murano son, en primer lugar, una interfaz multimedia que creemos que quedó un poquito anticuada y que encima manifiesta esos reflejos, falla en cuanto a la ergonomía, creemos que podría ser mejorado más en un vehículo de este calibre, de esta jerarquía. En segundo lugar, hilando un poquito fino, tenemos que anotar el comportamiento dinámico. Claramente la aguja está volcada hacia el confort, no solo en esta Murano, sino en este tipo de vehículos, así que nos ponemos un poquito exigentes y tenemos que hablar del comportamiento dinámico, que podría ser apenitas mejor. Y por último, la visibilidad trasera, que una vez más el diseño se rinde a la funcionalidad. Aunque tengamos todo este sistema de cámaras que te contamos, la visibilidad trasera al primer vistazo, si lo necesitamos, puede ser un poquito complicada. Momento ahora de hablar de los puntos a favor de esta Murano, de esta hermosa Murano. Nos pareció realmente un diseño exquisito, incluso la de segunda generación también en su momento creíamos que era una de las SUV más lindas que había sobre nuestro país. En definitiva, puntos a favor, tenemos que hablar de un diseño bastante atractivo. Creemos que cada vez mejora el diseño Nissan. Podría ser un poquito más elaborado también el interior, pero le vamos a dar ese changüí, ese handicap de que en la cuarta generación esto va a ser revisado. En segundo lugar, tenemos que hablar de su equipamiento general. Pese a no ser la versión tope de gama, tenemos una más arriba que es la Platinum. Tiene un equipamiento, una dotación muy pero muy buena y tiene todo lo que necesitas para poder salir con comodidad y con mucho confort. Y por último, pese a tener un motor que no es el máximo exponente del downsizing, tenemos que hablar de cifras que nos sorprendieron. Tuvimos buenos consumos y buenas prestaciones para un vehículo que de un porte bastante importante y que debería registrar cifras mayores, sobre todo de consumo. Una vez más pasó por Routier entonces un nuevo vehículo traído directamente desde los Estados Unidos. Si te gustó, estate atento porque en lo sucesivo va a haber mucho más, como siempre, de la mano de Gustavo Venter.